Damos gracias al Señor, hermanos, por su bondad, porque Él es bueno con nosotros, porque Él en todo momento derrama sobre nosotros su amor, su gracia y su misericordia. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 119. Libro de los Salmos, capítulo 119. Si lo encuentran, digan amén, por favor, hermanos. Y hagamos una oración antes de iniciar. Padre poderoso y eterno, te damos gracias, Señor, por darnos la vida, por derramar sobre nosotros tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias también, Señor, por traer tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a ser lectores de tu palabra, a escudriñar en ella, Señor, a leerla todos los días de nuestra vida, a meditar en ella, a guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a que tu palabra, Señor, sea algo importante, algo principal en nuestras vidas. Que no pase un día, Señor, sin que nosotros nos alimentemos de ella. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje que hay para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias difíciles, tu palabra, Señor, es el fundamento, es aquello que va a sostener nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 119, ¿ya lo tienen? Hace 8 días, hermanos, meditamos sobre el Salmo 117, que es el más pequeño de todos y el capítulo más pequeño de toda la Biblia. Este Salmo 119 está al otro extremo. Es el salmo más grande de los 150 y es el capítulo más extenso de toda la palabra de Dios. Tiene 176 versículos. Y este salmo, hermanos, siempre se ha considerado como un salmo que exalta la grandeza de la palabra de Dios, porque todos los versículos, excepto 5 de ellos, hablan de la Biblia, la mencionan de una o de otra manera. Bueno, de la palabra de Dios la mencionan de una o de otra manera. Sin embargo, hermanos, este Salmo 119 va mucho más allá que ser un himno que exalte la palabra de Dios. Es una oración profunda, es una oración muy intensa entre el salmista y Dios. Aquí el salmista le expresa cosas a Dios, le hace peticiones a Dios y le hace promesas a Dios. Véanlo, hermanos, este salmo como una oración profunda, una oración muy intensa entre el salmista, no se sabe quién escribió este salmo, y Dios, como que está orando, y estos 176 versículos, pues es la oración, ¿no? Algunas características generales de este salmo son, como ya les dije al principio, es el capítulo más extenso de toda la Biblia, es el salmo más grande de los 150 que hay. Está dividido, hermanos, en 22 secciones y cada sección tiene 8 versículos. Ahora, este salmo es un acróstico, ¿verdad? En español, esto no se puede ver, en español no es posible verlo, pero en hebreo, en el idioma en que fue escrito este salmo, se ve, hermanos, perfectamente cómo es eso. Por ejemplo, vayan ahí donde inicia el salmo, arriba hay una palabra, ¿ya la vieron? Dice Aleph. Sí, ese es. Ahora, son 22 secciones porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y, por ejemplo, los versículos del 1 al 8, todos en hebreo, le digo en español, esto no se puede ver, pero en hebreo, cada versículo empieza con la letra Aleph. Luego váyase al versículo 9, del versículo 9 al versículo 16, todos esos versículos empiezan con la letra Bet. Luego del versículo 17 al versículo 24, todos empiezan con la letra Gimel. Del versículo 25 al 32, todos empiezan con la letra Dalet. Del 33 al 40 con la letra Hei. Del 41 con la letra Bab. Es decir, hermanos, si usted ve todo el Salmo, ahí están las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿no? Después sigue Sayin, Tet, Get, Yod. Ahí están, hermanos, las letras del alfabeto hebreo.
Y en hebreo, en el idioma en que está escrito el Salmo, cada sección empieza, cada versículo con esa letra, con esa letra, con esa letra. Luego cambia la sección y todos empiezan con esa letra. En español no lo podemos ver, en español esto no se aprecia, pero en la Biblia en hebreo sí se ve como cada versículo empieza con la misma letra, luego cambia y con la siguiente letra, y así, hermanos, durante todo el Salmo. Y son 22 secciones porque son 22 letras y cada sección tiene 8 versículos. Todos los versículos, hermanos, todos absolutamente, excepto 5 de ellos, todos hablan de la palabra de Dios o hacen referencia a ella. Los únicos que no serían el 84, el 90, 121, 122 y 132. Ahí sí no se menciona la palabra de Dios. Pero en los otros 171 versículos se habla de ella y se hace referencia de una o de otra manera a la palabra de Dios. En todo el Salmo, hermano, en todo el Salmo se menciona la palabra de Dios y se refiere a ella de maneras distintas. A veces se le llama la ley de Dios o la ley de Jehová, a veces se le llama testimonios, a veces camino o caminos, a veces se le llama mandamientos o mandamiento, a veces estatutos, otras juicios, a veces palabra o dichos, ¿no? No lo vamos a leer todo porque resultaría impráctico. Yo creo que en el 90 ya estaría a la mitad dormido. Entonces, voy a recomendarles que lo lean en su casa, ¿sí? Todo el Salmo 119, son 176 versículos, y tengan en mente que aunque exalta la palabra de Dios, es una oración profunda entre el salmista y Dios. Vamos a leer nada más los 11 primeros versículos, porque en esos 11 primeros versículos aparecen los 8 títulos que se le dan a la palabra de Dios en este salmo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ese es el primer título que se da a la Biblia, la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ese es otro título. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esa es otra forma de llamar a la palabra de Dios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Otra vez la palabra de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es otra forma de llamarle a la palabra de Dios. Entonces no seguiré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Otra forma, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Otra referencia a la palabra. Tus estatutos, otra, guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, otra referencia, para no pecar contra ti. Esas 8 formas en las que se le llama a la palabra de Dios se van a repetir durante todo el Salmo. ¿Qué tanto se repiten? Por ejemplo, ley de Jehová o ley de Dios, 25 veces se le llama así. Testimonios, 23 veces. Camino o caminos, 3 veces nada más. Mandamiento o mandamientos es la que más se repite, 44 veces aparece en el Salmo. Estatuto se le llama 22 veces, juicios 18 veces, palabra o palabras 36 veces y dichos 6 veces. Pero todo el Salmo, hermanos, está dedicado a eso. Ahora, como le dije, sí, el Salmo es un himno, es una exaltación a la palabra de Dios, pero más que eso, hermanos, es una oración entre el salmista y Dios, una oración muy profunda. La introducción al Salmo, el mismo salmista nos lo da en los primeros 2 versículos. Vamos a leer el 1 y el 2 una vez más. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo? Que es dichoso, es feliz, es bienaventurado el hombre que guarda la ley de Dios, que guarda los testimonios de Dios. El hombre que guarda la palabra de Dios, el hombre que obedece los mandamientos de Dios, este hombre va a ser bienaventurado, este hombre va a ser dichoso, este hombre va a ser muy feliz. Y luego dicen al final del versículo 2, y los que le buscan con todo el corazón, exactamente de la misma manera lo van a hacer. Después en el versículo 3,
Otra introducción dice el salmista: no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El hombre que guarda la palabra de Dios no solo es bienaventurado, no solamente es feliz, sino que no va a hacer iniquidad. ¿Qué significa esto? Todos somos pecadores, todos cometemos errores o defectos de alguna manera, pero el hombre que obedece la ley de Dios, el hombre que guarda los mandamientos de Dios, su vida estará más limpia, su vida será más santa, estará más alejada del pecado todavía. Y en el versículo 4 nos da la última introducción: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces el salmista dice: el hombre que es bienaventurado es el que guarda la palabra de Dios, el que busca a Dios, y el hombre que anda en los caminos de Dios no va a cometer pecado, y Dios ha encargado que sus mandamientos sean muy guardados. Ahora, no lo vamos a leer todo, como le dije, sería impráctico leer 176 versículos. Léanlo en su casa, hermano. Para poder explicarles yo este salmo, para poder tratar de resumir este salmo lo vamos a dividir en 3 partes. En la primera parte, hermanos, ¿cuál era la situación del salmista? ¿Qué estaba viviendo el salmista cuando escribió este salmo? La segunda parte, ¿cuáles son las peticiones o qué cosas el salmista le pide a Dios en oración? Y finalmente, hermanos, ¿cuáles son las conclusiones o las cosas que el salmista va a hacer una vez que ha expresado su situación, una vez que le ha hecho peticiones a Dios? Él llega a una serie de resoluciones, por llamarlo así, o cosas que va a hacer, ¿sí? Entonces, voy a ir leyendo algunos versículos del Salmo para que ustedes lo tengan ahí a la mano y vayan de un lugar a otro, porque en todo el Salmo se expresan estas 3 cosas. ¿Cuál era la situación del salmista? ¿Cuáles son las peticiones que le hace a Dios? ¿Y a qué conclusiones llega? ¿O qué es lo que el salmista dice? Bueno, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a ocurrir en mi vida. Bueno, primera parte, hermanos, ¿cuál era la situación del salmista? ¿Cómo se encontraba? ¿Qué estaba sufriendo? ¿Qué estaba experimentando en ese momento? Vaya, por ejemplo, al versículo 61 y dice de esta manera: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Ahora el 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Cómo estaba el salmista? Tenía muchas cosas, pero una de ellas, hermanos, que se repite mucho, es que estaba rodeado de malvados. Había gente mala alrededor que le quería hacer daño, eran sus enemigos, lo perseguían, algo querían hacerle. Leamos el 85, por ejemplo, 85, 86 y 87. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero yo no he dejado tus mandamientos. Gente perversa, no se dice quién ni por qué causa, habían rodeado al salmista, lo perseguían, lo agobiaban, le hacían la vida imposible. El versículo 84, lo leo una vez más: ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia contra los que me persiguen? No solo lo rodeaban, lo perseguían, estaban haciendo que su vida fuera prácticamente imposible. Lea el versículo 150, por ejemplo, y dice de esta manera: se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Algo que experimentaba el salmista y se repite mucho en todo el salmo, es que lo perseguían, estaba rodeado, acechaban contra él, querían tenderle una trampa, querían matarlo, querían hacerle daño. Alguien estaba en contra del salmista. Como consecuencia de esto, él se sentía afligido, él se sentía desfallecido, él se sentía abatido, sentía que su alma, su vida no valía nada. Versículo número 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aquí el salmista dice: hay aflicción en mi vida, hay aflicción en mi alma. Lo mismo encontramos en el versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Más adelantito, 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Entonces el salmista, hermano, se sentía perseguido, se sentía afligido, se sentía abatido. Ahora vamos al versículo 28.
Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea, hermanos, aflicción, angustia, abatimiento y ansiedad dominaban la vida del salmista. O sea, hermanos, la situación que estaba experimentando, el Salmo no lo dice, no sabemos si era enfermedad, no sabemos si eran problemas, que su vida corría peligro, eso sí queda claro, pero muchas angustias, hermanos, el salmista estaba padeciendo en ese momento. Pero de entre todas estas, hermanos, hay un versículo que resume exactamente cuál era la condición del salmista. Vean, por favor, el versículo número 83. Este versículo, hermanos, va a resumir la condición entera del salmista. Dice de esta manera: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Repito la primera parte: porque estoy como el odre al humo. ¿Qué era un odre o qué es un odre, hermanos? En la cultura bíblica, en los tiempos bíblicos, un odre pues era un recipiente que estaba hecho de cuero. Generalmente se hacía con el estómago de la oveja, se curtía y se preparaba como una bolsa. No sé, esos existen todavía hasta el día de hoy, ¿no? ¿Para qué servían los odres? Ahí se almacenaba el vino, generalmente, o el aceite, y se colgaban dentro de la casa, o la gente los cargaba como si fuera un morral, y ahí llevaban el líquido que necesitaban. Ese era un odre. Estaban hechos de piel, eran flexibles y eran perfectos para guardar el vino, el aceite y a veces la leche, porque tenían esa propiedad de conservar el líquido. Como estaban hechas las casas judías en aquel tiempo, había un lugar donde se cocinaba, que era una especie de fogata más o menos, una estufa primitiva, como las que hay en los pueblos hoy todavía. No todas las casas tenían ventilación, no era fácil hacer eso, y la forma más fácil de guardar los odres o de ponerlos en un lugar donde no se maltrataran, no los pisaran, no les cayera algo encima, pues era colgarlos en el techo de la casa. El humo que se generaba en la cocción de los alimentos, el humo que se generaba en la fogata para calentar el hogar, ese humo subía al techo, ¿verdad? Y los techos, usted los ha visto cómo se ennegrecen cuando hay humo, cuando hay hollín. Eso le pasaba a los techos. Pero con los odres pasaba algo curioso. ¿Qué es lo que le hacía el humo al odre? Bueno, los secaba. Esa piel tenía que estar más o menos húmeda para que fuera flexible. El humo los secaba, el humo los endurecía y les causaba grietas. Y si eso se dejaba por mucho tiempo, hermanos, después de un tiempo el odre ya no servía para nada. Estaba endurecido, estaba agrietado y estaba duro. Ya no servía para almacenar porque cualquier movimiento lo quebraba más, lo rompía y el líquido se fugaba. Cuando el odre se exponía mucho al humo, entonces el odre ya no servía para nada, era una cosa inservible que tenía que ser desechada. El salmista está diciendo en el versículo 83, porque estoy como el odre al humo. Mi vida ya no siento que sirva para nada, estoy seco, estoy agrietado, estoy endurecido, mi vida ya no sirve, mi vida ya no tiene sentido. Tantos son mis enemigos, la angustia, la aflicción que me está rodeando, que siento que mi vida va a acabar en cualquier momento. Esa es la descripción que el salmista hace durante todo el salmo, que su vida era inservible. Su vida tenía tanta ansiedad, tenía tanta aflicción, tenía tantos problemas, muchos lo perseguían, sentía tanta presión en su vida por las cosas que estaba sufriendo, que decía: no sirvo para nada, mi vida va a terminar, mi vida va a acabar, mi vida está agrietada, mi vida es inservible, no puedo avanzar en eso. Esta era la situación del salmista. Por eso le digo, más que una exaltación a la palabra de Dios, el Salmo 119 es una profunda oración entre el salmista y Dios, donde él va a derramar su alma, donde él va a orar y le va a decir: Señor, esta es mi condición, esto es lo que estoy padeciendo, esto es lo que me está pasando. Mi vida ya no sirve para nada, mi vida es como un odre que ha sido expuesto al humo durante mucho tiempo. Cualquier judío que hubiera leído ese versículo que en aquella época hubiera entendido exactamente a qué se refería el salmista. Su vida estaba como odre al humo. Ahora, lo único que le queda es orar. Lo único que puede hacer es pedirle a Dios y decirle: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Ahora, ¿cuáles son las peticiones que el salmista le hace a Dios? ¿Cuáles son las peticiones que le hace? Piensen usted, hermano,
Seguramente algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado problemas, hemos experimentado situaciones difíciles, angustias, aflicciones, ansiedades. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿No? Cuando alguien está enfermo, ¿qué le pedirá a Dios? Pues lo más lógico, que Dios sane su enfermedad. Cuando alguien tiene problemas, ¿qué es lo que le va a pedir a Dios? Pues que se acaben esos problemas. Del matrimonio, con los hijos, materiales, económicos, en el trabajo. Cuando un cristiano experimenta esos problemas, hermanos, sus peticiones son enfocadas en ese sentido. Podríamos pensar que el salmista va a hacer exactamente lo mismo. Esto es lo que le duele, esto es lo que le está afligiendo, así van a ser enfocadas sus oraciones. Sin embargo, no es de esa manera. ¿Qué es lo que el salmista le pide a Dios? Vamos al versículo 12. ¿Cuáles son las peticiones del salmista? Igual están regadas en todo el salmo. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová. ¿Qué dice? Enséñame tus estatutos. Saltamos al versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Versículo 68. Bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Qué le pidió, hermanos? Enséñame tu palabra, Señor. Por favor, Señor, enséñame tu palabra, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos, ¿verdad? Hay otros versículos que ya no dice estatutos, dice palabra. Regresamos al versículo 25. Aquí él le pide a Dios que lo vivifique según su palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia. También le pide, hermanos, que no solo que le enseñe sus estatutos, no solo que lo vivifique en su palabra, también le pide, hermanos, que él pueda entender la palabra de Dios. Versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y así, hermanos, va a haber muchos versículos en los que el salmista le dice: Señor, ayúdame a entender tu palabra, Señor, ayúdame a entender tus mandamientos, Señor, yo quiero obedecer tus mandamientos, Señor, revélame tu palabra. No va a encontrar un solo versículo, hermano, en todo el Salmo, que el salmista le diga: Señor, termina con mis enemigos, Señor, aniquila a mis enemigos, Señor, sácame de donde estoy, Señor, que todos mis problemas se acaben, si estoy enfermo, que se acaben mis enfermedades. Ni un solo versículo. Todas las peticiones del salmista son: Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero que me reveles tu palabra, Señor, yo quiero que tu palabra sea lo máximo para mí. Y en el versículo 18, hermanos, se resumen todas las peticiones del salmista. Versículo número 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo quiero que entendamos esto, hermanos.
Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, todos oramos por eso. Y está bien, es correcto, es normal, porque aparte de desahogar el alma, le exponemos nuestra situación delante de Dios, que aunque si bien Él sabe exactamente qué es lo que está pasando en nuestra vida, la oración ayuda bastante. Y le pedimos sanidad, y le pedimos ayuda en los problemas, y en las circunstancias difíciles, y en muchísimas cosas, hermanos, le pedimos ayuda. Pero el salmista, hermanos, aquí está dando un ejemplo grande. Y lo único que él pide, su único anhelo, lo único que él pide en su corazón, su única petición, con diferentes palabras, pero en esencia es lo mismo. Señor, yo quiero entender tu palabra. Dame tu palabra, enséñame tu palabra. O como dice aquí el versículo 18, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Ahora, esto, hermanos, es algo importante para nosotros. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios que hoy la tenemos a nuestro alcance y que literal lo único que tenemos que hacer es abrir un libro y empezar a leer. Esa palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance, hermanos, tiene el poder de cambiar nuestra vida, tiene el poder de transformar lo que hay en nosotros. No el libro, ¿verdad? Yo creo que entienden que no es el libro el que tiene poderes mágicos, ¿verdad? No es el libro el que si yo lo pongo en mi casa abierta en el Salmo 91 va a proteger mi casa, o que yo siempre la cargo junto a mí en mi bolsa, en mi mochila, me va a librar de peligros. No es el libro. Es cuando el cristiano lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, la pone por obra en su vida y Dios empieza a hablar con él. Pablo le dijo a Timoteo, este versículo ustedes lo conocen muy bien, segunda de Timoteo, toda la escritura que dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Moisés murió y Josué se quedó a cargo del pueblo, Josué le dijo, Señor, pues, ¿cómo le voy a hacer para guiar este pueblo? Y Dios no le dijo, prepárate un ejército, afila bien tu espada, planea bien las estrategias de guerra que vas a llevar a cabo, entrena bien a tus soldados. ¿Qué le dijo Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay una parte en los libros de Samuel y de los reyes que dice que cuando el rey tomaba el cargo como tal, lo primero que tenía que hacer, lo primero de sus funciones que tenía que hacer era tomar la ley de Dios y él tenía que hacer una copia a mano. Y la tenía que leer todos los días de su vida para que supiera qué es lo que tenía que hacer. Así de importante, hermanos, es la palabra de Dios. Nosotros los cristianos tenemos un tesoro aquí en la Biblia y lo tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, no la leemos. Realmente son muy pocos los cristianos que toman una parte del día y dicen voy a sentarme, voy a leer un capítulo de la palabra de Dios, voy a ver qué es lo que Dios me quiere decir. Por el trabajo, por las actividades, porque no hay tiempo, porque estamos cansados, muchos pretextos podríamos poner, hermanos, pero el poder que la palabra de Dios tiene en nuestra vida es un poder inmenso, es un poder grande. Por eso el salmista no le pide otra cosa a Dios. Usted va a encontrar versículos en el Salmo 119 que digan que el salmista está pidiendo que Dios aniquile a sus enemigos, que Dios termine con sus problemas, que ya no lo persigan. Él solo quiere que sus ojos sean abiertos para que él pueda entender la palabra de Dios. Amén. Y los cristianos, hermanos, tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Solo tenemos que leerla, solo tenemos que escudriñarla, solo tenemos que meditar en ella. Amén. El asunto es, hermanos, que cuando se trata de la Biblia, viene el sueño, viene el cansancio, viene la flojera, viene el hartazgo, y es que no le entiendo, y es que caso tiene leer esto, aquello, aquí y allá. El fin de semana estaba, ayer, antier, no me acuerdo, estaba yo viendo el video de un predicador que él decía, tienes que leer la Biblia todos los días de tu vida, todos los días de tu vida tienes que leer la Biblia. Él decía, incluso cuando no tengas ganas y tengas flojera, también la tienes que leer. Y él decía, a lo mejor alguien va a preguntar, pero eso sería hipocresía, ¿no? Porque la Biblia hay que leerla con ánimo dispuesto y todo eso. Y él decía, no, aún a pesar de eso,
hay que leer la palabra de Dios. Aún a pesar de la flojera que está en nuestra vida, y digo flojera quizá entre comillas, hermanos, porque como alguna vez les dije, cuando se trata de la serie favorita, 1, 2, 3 capítulos seguidos y el sueño y la flojera se van, ¿verdad? Un capítulo más y nos echamos una temporada, una noche. Pero cuando se trata de la palabra de Dios es distinto. O quizá, hermanos, tendríamos que cambiar la función de este dedo. Y en vez de que esté así, tal vez sería muy bueno que estuviera así. ¿Se da cuenta? Para unas cosas tenemos mucho tiempo, para otras cosas que verdaderamente son importantes, no tenemos tiempo. Y el salmista, hermanos, lo único que pide en todo el Salmo 119, Señor, por favor, yo quiero entender tu palabra. Señor, por favor, dame entendimiento, guíame conforme tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Así que, hermanos, aquí está el tesoro. Es cosa que nosotros querramos usarlo. Ya vimos entonces cuál es la situación del salmista. Ya vimos cuáles son las peticiones del salmista, que realmente es una, nada más, poder entender la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué conclusiones llega el salmista? Que después de que expuso su alma delante de Dios, después de que le hizo peticiones, ahora ¿qué es lo que se dispone a hacer? Versículo número 33. Versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Fíjese este versículo, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Versículo 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Versículo 67, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 69, contra mí forjaron mentira en los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 101, de todo mal camino con todos mis pies para guardar tu palabra. Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Versículo 134, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Versículos 145 y 146, clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. ¿Qué es lo que el salmista va a decir? Tu palabra, Señor, la voy a obedecer, la voy a guardar, va a ser la regla máxima que va a dirigir mi vida. No voy a hacer caso a otra cosa más que a tu palabra. Tu palabra, lo que me diga, lo que me mande, lo que me instruye, eso, Señor, eso es lo que voy a hacer. Ya te expuse, Señor, lo que hay en mi alma y mi corazón, todos mis problemas, ya te hice peticiones. Ahora, Señor, lo único que a mí me interesa es guardar tu palabra. Es decir, hermanos, el salmista está diciendo, lo único que va a guiar mi vida, la única cosa a la que voy a hacerle caso en mi vida es guiarme conforme a tu palabra, guardar tu palabra, obedecer tus mandamientos, andar en tus mandamientos, ponerla por obra. De diferentes formas, en todo el Salmo, esa idea se va a repetir. Que el salmista, hermanos, va a guardar la palabra de Dios. Amén. ¿Sí queda claro, hermanos? Entonces, vea, hermano, para el salmista, en todo el Salmo, como le dije, son 176 versículos y en 171 se hace referencia de una o de otra manera a la palabra de Dios. Solo 5 de ellos no, pero todo lo demás, el salmista, lo más importante para él en su vida es la palabra de Dios. Ojalá, hermanos, ojalá que para nosotros sea exactamente de la misma manera, ¿verdad? Alguna vez alguien decía, quejándose de los pastores, decía, es que los pastores siempre, el problema que sea, la cosa que uno les ponga a uno, siempre aconsejan lo mismo. ¿Cuál es eso? Orar y leer la Biblia. Siempre dicen lo mismo, pero ni oran y ni leen su Biblia. Porque si oraran como tienen que orar,
y leyeran la Biblia como tienen que leerla, otra sería la situación completamente. Ni oramos, ni nos damos tiempo para tener comunión con Dios. El Señor Jesucristo dijo: entra a tu cuarto, cerrada la puerta, y ahí en lo secreto de tu cuarto, de tu aposento, le vas a orar al Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, ¿verdad? El pasaje, bueno, no que yo tenga un pasaje favorito, pero hay pasajes de la Biblia que son extraordinarios, ¿verdad? Cuando el Señor resucitado se le aparece a aquellos 2 discípulos que iban de camino a Emaús, ¿verdad? E iban tristes, iban abatidos porque habían matado al Señor. Él se les acerca y les dice: pues, ¿qué platican? ¿De qué hablan? Y le dicen: tú eres forastero, estamos hablando de Cristo, de lo que ha pasado. Y él dice: pues no sé de qué hablan. Pues, eres forastero, ¿qué? Porque no es de otra cosa en lo que se habla en estos días. Y le dijeron: pues que Cristo, que pensábamos que era el Mesías, pero pues ya lo mataron, y hoy es el 3er día, y pues ya estamos sin Dios prácticamente y sin esperanza en el mundo. Conforme iban caminando él, que era el Señor Jesucristo, les empieza a hablar de todos los versículos del Antiguo Testamento. En ese tiempo no existía el Nuevo. De todos los versículos del Antiguo Testamento que hablaban de él. Cuando llegan a la casa, lo invitan a que se quede. Cuando él parte el pan, se dan cuenta que es él, y entonces desaparece de sus ojos. Pero la frase que uno de ellos le dice al otro es: ¿qué no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando él nos exponía las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando él nos hablaba de las Escrituras? Y yo no sé si alguna vez a usted le pasa, hermano, que la palabra de Dios tenga ese poder sobre su vida. Ha habido hombres a lo largo de la historia del cristianismo que eso les ha pasado. Por ejemplo, Martín Lutero, él era maestro de la epístola a los romanos. Lo contrataron para dar esa cátedra de Romanos, y seguro Romanos lo leyó cientos y miles de veces quizá, y explicaba versículo a versículo de Romanos. Pero un día leyó Romanos donde dice: y la justicia de Dios se revela para fe, y ese día su vida fue transformada, su vida fue cambiada, su vida fue impactada, hermanos, de tal manera que se produjo el movimiento protestante del que nosotros somos resultado más de 500 años atrás. Pero la palabra de Dios, hermanos, tiene ese poder de envolver el corazón, de retorcerlo, de cambiarlo, de aplastarlo y de hacerlo explotar, ¿verdad? Y esos hombres dijeron: que no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras. Cuando nosotros descuidamos la lectura de la palabra de Dios, hermanos, estamos lejos de que eso pase en nuestra vida. Para concluir, hermanos, hay 5 pasajes del Salmo 119 que nos representan, hermanos, virtudes de la palabra de Dios. El primero de ellos está en el versículo 9 y dice de esta manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Queremos limpiar nuestra vida de pecado? ¿Queremos alejar el pecado de nuestra vida? La palabra de Dios, hermanos, guardar la palabra de Dios. El segundo, ya lo leímos, versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo creo que esa debe ser la oración de todo cristiano antes de sentarse a leer su Biblia. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. La tercera está en el versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Cada cuándo tenemos que obedecer la palabra de Dios? ¿Cuando tengamos ganas? ¿Cuando todo vaya bien? ¿Cuando las cosas marchen de maravilla? ¿O cuando lo que ella nos pide no sea tan difícil de cumplir? Dice el salmista: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La cuarta está en el versículo 97. Y dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Se parece a Josué 1:8, sino que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y el último, o el quinto, está en el versículo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay muchas cosas en el mundo que pueden dar luz, que pueden alumbrar, que pueden dar consejos, que nos pueden decir cómo vivir. Pero solo la palabra de Dios puede ser una lumbrera a nuestro camino. Si tenemos las Escrituras, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. La Biblia, hermanos, nos señala a Cristo. Él, Cristo, hermanos, es la palabra viva sobre la que la palabra escrita nos está hablando. De principio a fin, el tema central de la Biblia, hermanos, es Jesucristo. Es más, Jesucristo, hermanos, es la palabra de Dios encarnada. La Biblia, hermanos, este libro siempre nos va a llevar de rodillas a Jesucristo. Todo lo que leamos en Él, todo lo que nosotros entendamos en la palabra de Dios, nos va a llevar de rodillas a Jesucristo. Cristo es el tema central de la Biblia, hermanos, y nunca debemos olvidar eso. Cada día que nosotros pasamos sin leer la palabra de Dios, hermanos, créanme que es un día desperdiciado. Es un día que no va a volver atrás, es un día que no podemos recuperar, así que aprovechemos el tiempo al máximo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has dejado tu palabra a nuestro alcance. Cualquiera de nosotros, Señor, puede tener acceso a tu palabra, de una o de otra manera. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella. Danos ánimo, quítanos la flojera, la pereza, la apatía, y que tu palabra se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a ser lectores de ella, y ayúdanos, Señor, al igual que el salmista del Salmo que acabamos de leer, Padre, que ella sea lo más importante de nuestra vida, que ella guíe nuestro camino, que ella guarde nuestros pasos, que ella, Señor, sea lo más importante de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.